Dios los bendiga nuevamente, amados hermanos. Vamos ahora a concentrarnos en la palabra del Señor. En julio pasado iniciamos una serie de mensajes titulada Los primeros años de la iglesia. Como saben, es un estudio de los primeros años de la iglesia registrados en el libro de Hechos, exclusivamente en Jerusalén. Seguramente en postreros años avanzaremos para estudiar todo el libro. Entonces, hoy vamos a terminar el capítulo 4. Hemos estado 32 semanas, hemos interrumpido, pero exclusivamente en este texto, en estos 4 capítulos, hemos estado 32 domingos. Interrumpimos por otra serie a unos invitados que hemos tenido, pero que también han sido de gran bendición. Vamos a leer el pasaje mismo que leímos el domingo pasado, pero vamos a concentrarnos en los 2 últimos versículos de este pasaje. Yo quiero pedirles, por favor, que vayan al libro de Hechos, al capítulo 4, vamos a leer nuevamente el versículo 32 al 37. Vamos a hablar en esta mañana de la compasión de Cristo reflejada en uno de sus siervos, en Bernabé. Entonces, vamos a conocer esa compasión de Cristo reflejada en uno de sus siervos y vamos a navegar un poco por el libro de Hechos. Si ya lo tienen, dice la palabra de Dios, del 32 al 37. Y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma. Y ninguno decía hacer suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús. Y abundante gracia era sobre todos ellos. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles y se repartía a cada uno según su necesidad. 36 y 37. Entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita, natural de Chipre. Como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Vamos a estar meditando en estos textos y también un poco en la vida, conociendo un poco a este siervo de Dios, introducido aquí por el doctor Lucas, inspirado por el Espíritu Santo, Bernabé. Al mismo tiempo, nuevamente agradezco que estén conectados y quiero invitarles que si ustedes nunca han compartido nuestras transmisiones, pues la compartan. Es seguro que dentro de sus amigos, en esta plataforma, alguien está necesitando y Dios está tocando a alguien que va a ver con agrado esta transmisión y Dios le puede hablar. Así que les invito si lo pueden hacer. Vamos a orar. Buen Dios y Padre de toda gloria, te damos gracias nuevamente porque nos permites tener la libertad de meditar en tu palabra y de exponerla por tu gracia, por tu amor, Señor. Gracias porque nos permites crecer en el conocimiento de tu palabra y gracias porque como iglesia nos permite, oh Padre, deleitarnos, gozarnos, darte loores y gloria en la exposición de tu palabra. No deseamos, Padre, que seamos nosotros guiando esta exposición. Te suplicamos que seas tú, por medio del Espíritu Santo, guiándonos y que el poder de tu palabra sea manifiesto con el poder de tu Espíritu Santo, tocando el corazón y la vida de los oyentes, ahí cada quien en sus diferentes dispositivos. Oh Padre, te agradezco en sobremanera, no tengo palabras para agradecerte porque tú, Dios mío, te has determinado por tu soberana e infinita gracia usarnos para exponer tu palabra.
Te ruego en el nombre de Jesús que nos concedas, que nos dotes, que nos llenes de Cristo y de su humildad inigualable. Solo con la humildad de Cristo que tú nos des, tu palabra será expuesta con poder, con autoridad. Así que te suplico que nos dotes de ella para exponer tu palabra. Abre los corazones de los oyentes para que también tengan humildad. Concédele para que nos dobleguemos todos al pie de la cruz, a adorar a Cristo en humildad, que sea con amor, que sea con poder. Padre, que tu Espíritu Santo quebrante corazones, transforme vidas. Confiamos en tu palabra, solo en tu palabra, y queremos exponer solo tu palabra. Oh Dios, en el santo nombre de Cristo. Amén. La compasión de Cristo reflejada en uno de sus siervos, en Bernabé. Una de las cosas más bellas de las que uno puede ser testigo en esta vida es cuando vemos a creyentes siendo semejantes a Cristo. Es bello deleitarse, gozarse y estar con hijos de Dios, redimidos ya por su sangre, que realmente están mostrando en su vida, en su conducta, en su hablar, en su proceder, están mostrando las virtudes de Cristo. Un amor realmente que solo puede venir de Dios. Una fe que solo es dada por el Espíritu Santo, una bondad, una mansedumbre. Bueno, el fruto del Espíritu Santo, el amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Ver creyentes mostrando estas virtudes en cualquier situación y aún en las situaciones más difíciles es algo realmente de gran privilegio. En esta mañana vamos a estudiar para la gloria de Cristo cómo este Hijo de Dios, siervo del Señor, Bernabé, mostró estas virtudes y sobre todo miraremos esa compasión de Cristo reflejada en Bernabé. Nosotros también seremos desafiados para que esas virtudes de nuestro Rey y Salvador puedan también ser mostradas en nosotros. Porque nosotros, amada iglesia, si hemos sido realmente redimidos con la sangre de Cristo, tenemos un Rey. Somos templo del Espíritu Santo y es parte de nuestra vida cristiana reflejar las virtudes de aquel que nos amó. Que Dios nos perdone cuando no las mostramos, pero que nos guíe, así como guió a Bernabé, a mostrar estas virtudes. Nos vamos a ver un poco estos dos versículos, pero vamos a aprovechar que Lucas, a quien Dios pues inspiró a través de su Espíritu Santo para escribir el libro de Hechos, introduce en este pasaje a este siervo llamado Bernabé. Aquí apenas lo introduce, pero en un estudio integral del libro de Hechos y de las Sagradas Escrituras, sabemos que hay más información de él. Nosotros no adoramos hombres. Vamos a estudiar cómo las virtudes de Cristo se vieron reflejadas en Bernabé. Porque Bernabé también pudo haber dicho como escribió el apóstol Pablo. Pablo en una ocasión escribió: ser imitadores de mí, así como yo soy imitador de Cristo. Entonces, creo que Bernabé también pudo haberlo dicho: imítenme a mí como yo imito a Cristo. Entonces, vamos a estudiar eso. Ahora me gustaría que vean el pasaje que leímos, ver algunas cuestiones generales. Ya meditamos sobre todo el domingo pasado en lo que es la generosidad cristiana, reflejada en el pasaje de Hechos 4 del 32
al 37. Ahora bien, ¿qué es lo que está pasando aquí? La iglesia tiene necesidades, la iglesia responde, los que están en capacidad, responde para ayudar a las necesidades de los demás. Y luego, la palabra de Dios nos da dos ejemplos. Un ejemplo de una generosidad cristiana, que fue el tema del domingo pasado, que es el ejemplo de Bernabé, pero automáticamente, después del ejemplo de Bernabé, nos da un segundo ejemplo que es más conocido. Es un mal ejemplo. Es una falsa generosidad de la cual también hablamos el domingo pasado. Muy conocida la historia de Ananías y Zafira. Ustedes la podrán ver, la veremos juntos en el capítulo 5. Entonces la Biblia Dios nos dio dos ejemplos. Una generosidad cristiana genuina y una falsa generosidad, Ananías y Zafira. Hoy nos vamos a concentrar en la generosidad genuina. Y como la Biblia introduce el nombre de ese siervo del Señor, vamos a aprovechar para ir a otros pasajes y conocer quién es esta persona que Dios usó como ejemplo de una generosidad genuina. Bueno, Lucas introduce a alguien que Dios usó poderosamente para muchas cosas. De hecho, una de las personas que Dios usó en gran manera para apoyar, para impulsar y para formar al apóstol Pablo, que él sí es muy conocido, fue a Bernabé. Y hoy veremos eso. Bueno, así, ¿qué es lo que vamos entonces a aprender hoy? Vamos a dar un vistazo a estos dos versículos, 36 y 37, y vamos a ver en Bernabé, esa compasión hacia hermanos en Cristo necesitados. Vamos a ver esa compasión hacia algunos hermanos que son a veces rechazados. Vamos a ver esa compasión de Bernabé hacia los nuevos creyentes. Vamos también a ver que en Bernabé había compasión hacia los perdidos y también veremos que hay compasión hacia los que han fallado. Entonces, vamos a empezar. Primero démosle un vistazo a estos dos versículos. El versículo 36 dice, entonces José, no es tan conocido como José de aquí para adelante, pero la Biblia nos dice cuál era su nombre. José, a quienes los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé. Esto era muy común, el cambiar el nombre. De hecho, Saulo de Tarso llegó a conocerse como Pablo. José de Chipre, que estamos estudiando, o que se nos está mencionando, es más conocido como Bernabé. ¿Quiénes le pusieron ese nombre? Pues fueron los apóstoles a que pusieron por sobrenombre Bernabé. No son sobrenombres de burla como muchas veces pasa ahora en nuestros días, que a veces hasta los cristianos caen en eso. Es un sobrenombre de lo que él representaba en su persona, en su vida cristiana. Hijo de consolación o hijo de exhortación. ¿De dónde era Bernabé? Era, bueno, uno que era levita. ¿Qué es eso de levita? Levita, bueno, Leví es uno de los hijos de Jacob. Es una de las 12 tribus de Israel. A quien Dios, por su gracia y por su plan perfecto y por sus designios divinos, designó a esta tribu para el sacerdocio. No tendrían herencia de tierra. La herencia de esta tribu de Leví era el sacerdocio, la adoración, el templo. Bueno, Bernabé era levita. Para este tiempo, después de tantos años, pues ya estaban muchos judíos alrededor de muchos lugares. En el caso de Bernabé, él nació en Chipre. Todavía el día de hoy Chipre se llama Chipre. Entonces ahí, eso está ahí en el mar, casi para llegar a Asia, entre Europa y Asia, ahí en el mar Mediterráneo. Bueno, Bernabé era de Chipre.
Eso lo dice la Biblia. Dice levita natural de Chipre. Ahora, un dato curioso es que inicialmente los levitas no tenían posesión de tierra, por lo menos en la tierra prometida. Pero muchos entienden que esta tierra que Bernabé tenía, no, la Biblia no dice dónde estaba. Y algunos argumentan que seguramente no era la que estaba ahí en Jerusalén, sino en otro lugar. Bueno, la Biblia no lo dice, pero tiene sentido porque él era natural de Chipre y era una heredad. Entonces dice, como tenía una heredad, ¿qué dice? La vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Dios puso en el corazón de Bernabé esa compasión y generosidad de ver la necesidad de los hermanos y vender su heredad, porque lo estaban haciendo, muchos lo estaban haciendo, estaban ayudando. Y lo dio a los apóstoles. Yo quiero repetir, lo dije el domingo pasado, pero lo quiero repetir. Algunas narrativas de la Biblia, algunos actos que hacen, no son actos de prácticas que Dios exige a todas las generaciones, a todos los cristianos, en todos los tiempos. Tampoco estamos hablando en contra de la generosidad. La generosidad viene de Dios y si es una generosidad cristiana, mejor. Pero no todo lo que los siervos de Dios hicieron es que nosotros tenemos que repetirlos. Por ejemplo, nosotros no tenemos que hacer sacrificios de corderos. Ya Cristo fue sacrificado. Nosotros no tenemos que, como Josué, tomar un ejército y matar a todas aquellas personas que tierra que queremos conquistar. Porque ese no es parte del plan de Dios ya para este tiempo. Eso ya pasó. Y así muchas otras cosas. No es que cuando nosotros como siervos de Dios nos encontremos a falsos profetas, vamos a pedirles que hagamos dos altares y que degollemos ahí un animal y que esperemos del que descienda fuego del cielo, ese va a ser el Dios verdadero, como en el caso de Elías. No, hay cosas que no tenemos que estar haciéndolas. Ahora, si el día de hoy Dios pone en alguien el deseo de vender un terreno, de dar un terreno para alguna organización, para alguna iglesia. Bueno, eso es entre Dios y la persona, pero no es una doctrina que se está pidiendo que se haga. Les digo esto porque muchos usan estos versos para confundir a la gente. Yo no quisiera que ustedes, amados hermanos, escuchando a esta gente, se confundan y vayan a caer en una trampa. Y al mismo tiempo, dice que lo trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. ¿Por qué? Apóstol. Bueno, arriba en el versículo 34 dice, así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y la traían el precio de los vendidos, el 35, y lo ponían a los pies de los apóstoles. La iglesia siempre ha sido, la iglesia es fundada por Cristo y es una institución que tiene orden. Dios estaba aquí edificando y continúa edificando su iglesia. El liderazgo de la iglesia en ese tiempo eran los apóstoles, pero en un estudio uno va viendo que Dios está edificando su iglesia, luego vienen los ancianos, diáconos, ancianos, luego el servicio del diaconado, etcétera, etcétera. Entonces, este no es un pasaje para estudiar la organización de la iglesia. Lo que sí nos dice es que la iglesia estaba organizada. La iglesia, amados hermanos, no es una empresa, no es una compañía y no se debe de manejar como compañía, solo porque tenemos el principio que tenemos que estar organizados. Ahora, la iglesia tampoco es un potrero donde cada quien va a hacer lo que quiera. Ya la palabra de Dios establece. En ese tiempo no estaba el Nuevo Testamento, apenas estaba iniciando la iglesia y Dios había determinado que no sé de qué manera estaban organizados, pero será que algunos de los apóstoles eran responsables de administrar esa finanza, no para su riqueza, sino para que la ayuda llegara a los necesitados. Entonces también tengamos mucho cuidado, sé que lo dije el domingo pasado, pero lo quiero recalcar
con esas cosas. No es que ahora la gente tiene que llevarle al pastor o a los falsos apóstoles, que hay ahora hay muchos, heredades o bienes. No, eso es más, yo estoy en contra de eso porque no tiene ningún sustento bíblico. No es así. No vayan a caer ustedes en esa trampa. Y por favor, dejen de escuchar a cualquiera, por bonito que se escuche, que enseña estas cosas. Eso es más, no es de Dios. La gerencia general del evangelio de la prosperidad está en el mismo infierno. Entonces, desde ahí vienen todas esas directrices para engañar a la gente. Bernabé no estaba siendo engañado. En ese tiempo, la iglesia, en su nacimiento, en este momento, traía a los apóstoles y de manera organizada eso se repartía. Entonces, eso es un ejemplo. La Biblia en el versículo 36 y 37 nos da un ejemplo de lo que es la generosidad cristiana, de lo que hablamos el domingo pasado. Si ustedes se fijan, en el capítulo 5, ahora nos da un ejemplo de falsa generosidad. Gente que también dio, pero era falsa generosidad, no es el estudio de hoy. Ahora, como les decía, como aquí se introduce a alguien que Dios usó en gran manera, me gustaría que conociéramos un poco de él. Lo que podemos ver en estos versículos que vimos, sobre todo en estos dos, es que Bernabé muestra la compasión de Cristo hacia los necesitados. Él vendió su heredad, no sabemos el precio, y lo dio para las necesidades de los hijos de Dios que en ese momento lo requerían. Ya hablamos mucho de eso el domingo pasado. Podemos decir únicamente en este enunciado que Bernabé es un ejemplo de generosidad cristiana y de compasión. O sea, él vio que había necesidad y que él estaba en posibilidad y fue compasivo y ayudó. Pero al mismo tiempo podemos ver en Bernabé una compasión hacia los rechazados, sobre todo hacia creyentes que por su pasado son rechazados. ¿A dónde vemos eso? Bueno, vayan conmigo, tengan el libro de Hechos a la mano porque vamos a navegar por Hechos. En el capítulo 9, Bernabé vuelve a aparecer. Vayan conmigo, por favor. En el versículo 26. En el capítulo 9 se nos narra la conversión de Saulo, cuando iba a Damasco con cartas para encarcelar y torturar y golpear a los cristianos. Jesús resucitado se le aparece en el camino y le dice: dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. ¿Quién eres, Señor? Yo soy Jesús a quien tú persigues, y dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Y te he escogido, le dice. Y bueno, y está la conversión de Saulo. Saulo luego va a Ananías, está ahí en Damasco un tiempo, pero si ustedes revisan el versículo 23, antes de llegar al 26, pasados muchos días, los judíos resolvieron en consejo matarle a Saulo. Lo querían matar. Porque sus acechanzas llegaron a conocimiento de Saulo, pero sus acechanzas llegaron a conocimiento de Saulo, y ellos guardaban las puertas de día y de noche para matarle. Entonces los discípulos, tomándole de noche, los discípulos de Damasco, le bajaron por el muro, descolgándole en una canasta. Y luego viene el versículo 26. Quiero aprovechar, me dicen que a veces cuando hago paréntesis en esta enseñanza son muy grandes, pero igual creo que es necesario. Quiero aprovechar porque del versículo 25 al 26, cualquiera podría interpretar que son eventos inmediatos, pero no son eventos inmediatos. Vean, y aquí viene el paréntesis. El libro de Hechos, desde el capítulo 1, la ascensión de Cristo, hasta el capítulo 28, cuando Pablo predica en Roma, abarca, según muchas fuentes fieles y después de un estudio concienzudo, íntegro de la palabra de Dios, abarca un periodo de 30 años. En 30 años, hermanos, pasaron muchas cosas en la iglesia, pero muchas cosas. Dios determinó por su soberanía
dejar registradas algunas cosas e inspiró a través de la investigación al doctor Lucas para que escribiera el libro de Hechos. Entonces, aquí no está todos los eventos son corridos, a veces hay saltos, lo que a veces pasa en los evangelios, porque están narrando apenas en algunas páginas 30 años, hermanos. Entonces, el versículo 26 no es inmediatamente cuando Pedro huye de Damasco. Pedro, en un estudio integral de la palabra de Dios, Pedro huye, y lo podemos corroborar con Gálatas 1, Pedro huye y se va. Bueno, si los judíos lo querían matar, hasta por sentido común, si los judíos lo querían matar, no me voy a ir a meter a la cuna de los judíos, de los fariseos, de donde él era, no me voy a meter a Jerusalén. Él se fue a Arabia, allá en Gálatas 1, 17 y 18, ustedes lo pueden ver. Él se fue a Arabia, luego pasa por Damasco y luego va a Jerusalén. Entonces, aquí está en Jerusalén de vuelta Saulo. Y vean lo que narra la Biblia. Él salió de Jerusalén siendo un enemigo del cristianismo. Cuando mataron a Esteban, los creyentes del capítulo 4 fueron testigos de quién estaba ahí, quién estaba arengando para que mataran apedreado a Esteban, que había arrastrado a muchos cristianos y con el plan que salió de Jerusalén. No había vuelto a Jerusalén. Pasaron luego 3 años y él va de nuevo a Jerusalén. Entonces dice el versículo 26, Pablo, este es Pablo, cuando llegó a Jerusalén, trataba de juntarse con los discípulos. Ahora Pablo era creyente y quería acercarse a sus hermanos en Cristo, pero todos le tenían miedo. ¿Y cómo no le iban a tener miedo, hermanos? No creían que su conversión era real. No es como hoy que hay redes sociales, que hay todo, y hubiesen estado enterados de su vida en esos 3 años. Ellos lo vieron salir 3 años antes, lógicamente pudo haber llegado de que se había convertido, pero lo miraron de nuevo y mejor pasaban de largo. Imagínense la familia de Esteban, como si él quería acercarse a uno de ellos, humanamente, hermanos, vamos a tener cierto rechazo. Entonces le tenían miedo, no creyendo que fuese discípulo. Y aparece un hombre de Dios con un corazón compasivo. Cuando todos rechazaban la hermandad y el amor fraterno con Saulo, aparece un hombre de Dios, mostrando una de las virtudes de Cristo, la compasión. Y dice el versículo 27 de Hechos 9. Entonces Bernabé, es aquel mismo hermano del capítulo 4, tomándole, o sea que fue, le buscó y le tomó, y le dijo, venga Saulo. Lo trajo a los apóstoles, platicó con él, investigó, le dedicó tiempo, le dio amor, hermano. Que a uno le dediquen tiempo para escucharle. Es lindo, porque se aclaran muchas cosas. Pablo tenía que aclarar, yo ya no ando de esto, no es una trampa, no estoy haciendo espionaje para luego conocerles y matarles, no, yo ahora le pertenezco a Cristo. Me imagino que le contó su testimonio y todo lo que habían pasado en esos años. Entonces, tomándole Bernabé, lo trajo a los apóstoles. Por eso decimos, Bernabé muestra la compasión de Cristo hacia los rechazados, así como Cristo la mostró con aquella mujer adúltera. Bueno, no es el mismo ejemplo, pero para que vean el principio. Entonces, lo trajo a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor, el cual le había hablado, y cómo en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Jesús. No solo lo recibió, sino que intercedió por Pablo ante los apóstoles, ante Pedro, lo sabemos en un estudio ya más integral. Entonces fue
y habló y dijo, no, este es un hombre cristiano, Jesús se le apareció en el camino. Es más, les contó, tuvo que salir huyendo de Damasco porque él estaba predicando ya valerosamente el evangelio. Qué lindo es esa virtud en Bernabé. Qué lindo es saber que un hombre es movido a compasión y a amor. Porque Bernabé ya era creyente cuando Pablo era un maleante contra la fe cristiana. Bernabé ya había dado su heredad para los necesitados cuando con el consentimiento de Saulo se mató a Esteban. Bernabé lo conocía, hermanos, pero su compasión y no condena, no la condenación previa, llevó a Bernabé a sentarse, a platicar con él, a comprenderlo y a interceder ante otros para que lo recibieran. Versículo 28. Y estaba con ellos en Jerusalén y entraba y salía. Y hablaba este Saulo y hablaba denodadamente en el nombre del Señor y disputaba con los griegos, pero estos procuraban matarle. En Damasco procuraron matarle y en Jerusalén lo querían matar a Pablo. Esto es importante y van a ver luego por qué. Cuando supieron esto, los hermanos lo llevaron hasta Cesarea y lo enviaron a Tarso. ¿De dónde era Saulo? De Tarso. Entonces, recuerden que había salido de Damasco, Arabia. Ahora lo envían a Tarso, a su tierra natal. Y para que no quede, hermanos, porque de repente hay cosas que yo puedo decir, ustedes deberían de revisarlas en su casa cuando yo les digo, pero si no la revisan, yo sé que el tiempo apremia, pero yo se las voy a leer. Gálatas 1, 17 y 18. Este es Pablo escribiendo. Ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Después, pasados 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días. Y nos está narrando algo de esto que nosotros estamos viendo en Hechos. Entonces, vemos en Bernabé un hombre de Dios que tiene compasión hacia hermanos en Cristo que han sido rechazados. Que Dios nos conceda esa virtud, porque también, al igual que los discípulos de Jerusalén, en muchas ocasiones somos muy prestos, muy rápidos de rechazar por algo del pasado a alguien que ya se arrepintió, que ya se restauró, y no tenemos que hacerlo. Hubo alguien que me dijo en una ocasión, no, Oliver, pero si Dios lo perdona, ¿quiénes somos nosotros para no perdonar? Y efectivamente así es. Lógicamente, Dios perdona a aquellos que que se arrepienten, hermanos. No estamos hablando de un amor fuera del contexto bíblico y de un arrepentimiento no bíblico. Entonces, Bernabé sabía que, entendió por el Espíritu Santo, que Saulo se había arrepentido y fue a él. Pero al mismo tiempo, Bernabé muestra esa compasión hacia los nuevos creyentes. Bernabé muestra compasión hacia los nuevos creyentes. ¿A dónde vemos eso? Solo dele vuelta a su página y vaya al capítulo 11. En el capítulo 11 de Hechos, vemos que el evangelio llega a Antioquía. Luego de que matan a Esteban, muchos creyentes salen de Jerusalén y se van a diferentes regiones y llega a Chipre el evangelio, donde era originario Bernabé, pero también llega a Antioquía. Y cuando en Jerusalén los apóstoles se dan cuenta que el evangelio llega a Antioquía, quieren corroborar esta información, ocupan enviar a alguien de confianza, a alguien que no va a juzgar a primera vista, sino que se va a dar la tarea de investigar como había pasado con Pablo. Entonces, si ustedes ven el versículo 22 de Hechos 11, dice: llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén. Y enviaron, ¿a quién enviaron, hermanos? A Bernabé, que fuese
hasta Antioquía. Versículo 23 hasta el 26 vamos a leer. Cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor. Porque esta es una descripción de Bernabé, porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe. Y gran multitud fue agregada al Señor. Después, vean lo que hizo Bernabé. Después, y acá ya pasaron, hermano, otra cantidad de años. Algunos dicen 8 años. La Biblia no nos dice exactamente, pero por deducción y por eventos podemos sacar más o menos. Después fue a Bernabé a Tarso. Recuerden a dónde habían enviado a Saulo, ¿verdad? Lo enviaron a Tarso porque los griegos lo querían matar. Entonces, Bernabé sabía dónde estaba Saulo de Tarso o Pablo. Bernabé fue a Tarso para buscar a Saulo y hallándole le trajo a Antioquía. Vemos aquí la compasión de Cristo hacia los nuevos creyentes. ¿Por qué? Porque seguramente eran nuevos creyentes, hermanos. No estaban, no conocían toda la doctrina. De repente cometían algunos errores de liturgia en la adoración. De repente tenían hasta algunos hábitos que había que enseñarles. Pero el criterio de Cristo reflejado en la compasión de Bernabé era investigar como lo hizo con Pablo. Y su compasión lo lleva a ver que realmente son nuevos creyentes. Y él se queda en Antioquía, hermano. Él se queda en Antioquía y les exhorta a seguir adelante. Él tiene compasión. Él fue a ver qué pasaba, pero él se quedó ahí. No solo se quedó. Vean la humildad de Bernabé, que todos debemos aprenderla, hermanos. Bernabé, una iglesia, Antioquía, hermanos, una iglesia preciosa. Esta Antioquía. Desde sus inicios lo vemos aquí. Y Bernabé dice, bueno, aquí hay una iglesia, acá hay un semillero de siervos de Dios, porque así era Antioquía. Una efervescencia, un gozo. Están escuchando, estamos creciendo. ¡Wow! ¡Qué ministerio más bello el Señor me ha dado aquí! Pero Bernabé no pensó así. Bernabé tenía compasión de la gente de Antioquía y dijo, bueno, Señor, aquí se ocupa más gente que trabaje. Posiblemente gente con mayores capacidades que las mías. Entonces, ¿a quién puedo ir a buscar para que me acompañe en esta labor? No importa si va a ser alguien que va a trascender más que mí. Eso no es importante. Alguien que exalte a Cristo y que también sea humilde y entienda, él tenga compasión para estas almas. Y Bernabé hizo un viaje y se fue a Tarso. Y no sé cómo, pero lo encontró a Saulo. No creo que Pablo estaba de brazos cruzados en Tarso, seguramente porque lo conocemos, su carácter, un hombre muy trabajador. Pero creo que guiado por el Espíritu Santo acompaña a Bernabé y se queda en Antioquía, predicando, enseñando, guiando, ahí a la par de Bernabé, compartiendo esa compasión hacia los nuevos creyentes. Vemos entonces que la iglesia de Jerusalén escoge a Bernabé. Vemos que Bernabé exhortó a estos creyentes a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor. Vemos una descripción de características de Bernabé en el versículo 24, un varón bueno, lleno del Espíritu Santo y de fe. Y vemos que va en busca por segunda ocasión de Pablo. Va en busca de Pablo por segunda ocasión. Por eso decimos que tiene una gran influencia en el ministerio del apóstol Pablo. Entonces vemos un hombre compasivo con sus bienes ante la necesidad de los creyentes que tienen varias necesidades. Vemos un hombre compasivo ante los rechazados. Vemos un hombre compasivo hacia los nuevos creyentes. Vemos un hombre también compasivo
hacia los perdidos. Pablo estaba bien, hermanos. Bernabé estaba bien en Antioquía. Un ministerio creciente, vigoroso, fuerte, un semillero de siervos de Dios. Después de algún tiempo, en el capítulo 13, vayan por favor a su Biblia, aparece algo más. Antioquía, Dios estaba usando esta iglesia y tenía profetas, maestros, maestros de la palabra del Señor y personas que hablaban poderosamente la palabra de Dios. Y luego tienen a 5 hombres de Dios para escoger, guiados por el Espíritu Santo, para que hagan un viaje misionero a ganar almas perdidas, a plantar iglesias. El primero en esa lista es Bernabé. El último es Saulo de Tarso. Dice Hechos 13:1. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros. Bernabé, Simón el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén el que se había criado junto a Herodes el tetrarca, y Saulo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y les despidieron. ¿Les despidieron para qué? Para un viaje misionero. El primer viaje misionero de Pablo fue a la par de Bernabé. Un hombre que también, además de ser compasivo con los rechazados, compasivo con los hermanos en Cristo necesitados, compasivo con las nuevas creyentes, también era compasivo con las almas perdidas. Reflejando a Cristo, hermano, en su vida. Y emprende este viaje que no fue un viaje fácil, hermano. Bernabé tenía un sobrino, Juan Marcos, el que escribió el Evangelio de Marcos, y lo llevó a este viaje. Fue con ellos. Ahí anduvo con ellos. Pero en algún momento Marcos, antes de los momentos más duros, los dejó y se volvió. No sabemos las razones, no sabemos los motivos, pero la Biblia nos narra que así fue. Ahora, lo que vivieron Pablo y Bernabé después de que Marcos los abandonó, fue temerario, hermanos. A Pablo lo dieron por muerto en un lugar, lo sacaron a pedradas. En otra ciudad lo volvieron a sacar a pedradas. Ya no estaba Marcos ahí. Sufrieron penalidades. Los confrontaban y a pedradas, hermanos, los querían matar a Pablo y Bernabé. Esos que compasivamente amaban a las almas perdidas. Pero eso no detenía el impulso de ellos. Eso no menguó en Bernabé el deseo de ir a las almas perdidas, porque su impulso era Cristo y la compasión de Cristo, y Cristo dio su vida por nosotros. Entonces él seguía ese impulso ahí junto a Pablo. Plantaron varias iglesias. Ustedes pueden leer Hechos 13 y Hechos 14. Ahí está Pablo y Bernabé, o Bernabé y Pablo, plantando iglesias. Entonces era un hombre compasivo hacia las almas perdidas. Pero al mismo tiempo, y para finalizar, Bernabé muestra la compasión de Cristo hacia los que han fallado. Les dije que Marcos los abandonó. En el capítulo 15 de Hechos, vayan conmigo, por favor. En el versículo 36, Bernabé aparece en el concilio, pero eso no lo vamos a ver hoy, porque estamos hablando de esa compasión. En el capítulo 15, versículo 36 al 41, veamos lo que dice. Después de algunos días, eso ya pasa bastante tiempo, hermano, Pablo dijo a Bernabé, ese compañero, esa dupla, hermano, Pablo y Bernabé trabajaron juntos. ¡Wow! ¡Qué precioso!, ¿no? Bernabé sabía de los dotes de Saulo y por eso lo fue y lo reclutó. Esos dotes de maestro, de conocimiento. Y Bernabé entendía que cada quien en la iglesia tiene su lugar y
había humildad en él. Entonces ahora Pablo va tomando cada vez más el liderazgo y le dice a Bernabé, ¿sabes qué, Bernabé? Volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades en que hemos anunciado la palabra del Señor para ver cómo están. Una buena iniciativa. Y Bernabé no le dijo que no, Bernabé le dijo sí, le dijo. Pero Bernabé quería llevar consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, a Juan Marcos, el que los había abandonado. Allá en Panfilia los abandonó. Pero a Pablo no le parecía bien llevar consigo al que se había apartado de ellos en Panfilia y no había ido con ellos a la obra. No solo porque era el sobrino, porque Bernabé tenía una compasión. Bernabé también recibió las mismas piedras que Pablo. Bernabé también estuvo en el campo misionero y sufrió. Si hubiera estado Marcos, tal vez menos piedras le hubieran pegado a ellos, unas cuantas le hubieran caído a Marcos. Pero él no estaba con eso de que, pero lo que me hizo este Marco en la vuelta me las paga. Él va a querer ir a otro viaje y no lo voy a llevar. Le voy a decir que esto es para valientes y no para cobardes. Y yo no vuelvo a trabajar con Marcos. No. Pues Bernabé no era así. Era un hombre lleno del Espíritu Santo y reflejaba esa compasión hacia los que han fallado en la fe. Porque muchos fallamos en la fe o han fallado en la fe. Ocupamos Bernabés. Que sean compasivos y que comprendan. Yo comprendo los argumentos de Bernabé. Si yo hubiese sido Bernabé, me hubiera dicho, Saulo es un muchacho que está aprendiendo, ya cometió un error. Mira, hablemos con él, hagámosle conciencia. Yo sé que va a llegar hasta el final esta vez con nosotros. Acordate que en Jerusalén a vos nadie te quería por tu pasado. Y mira, luego te aceptaron, aceptalo vos a él. Pero también entendería los argumentos de Pablo. Posiblemente yo hubiera sido más de los argumentos de Pablo. Aún el Señor debe desarrollar en nosotros esa compasión de Bernabé. Bernabé, vos sabes a lo que vamos. De repente nos agarran a pedrada, nos linchan, nos meten. Vos sabés a lo que vamos. Este muchacho ni habíamos llegado ahí y tiró la toalla. Mejor llevemos a Lucas. Mira, se mira más valiente, más tenaz, más fuerte. Bueno, el versículo 38 dice, pero a Pablo no le parecía bien llevar consigo al que había apartado de ellos desde Panfilia y no había ido con ellos a la obra. Y hubo tal desacuerdo entre ellos que se separaron el uno del otro. Bernabé, tomando a Marcos, navegó a Chipre. Recuerden que él era de Chipre. Y Pablo, escogiendo a Silas, salió encomendado, perdón, yo dije Lucas, sí es Silas, disculpen. Salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor. Y pasó por Siria y Cilicia, confirmando a las iglesias. Aquí la Biblia no está diciendo quién actuó bien y quién actuó mal. Aquí la Biblia no está condenando a Saulo y alabando a Bernabé, ni alabando a Bernabé y condenando a Saulo. Dios, en su soberanía, determina continuar narrando la historia de Saulo. Pero en un futuro, ese Juan Marcos volvió a trabajar a la par de Pablo. O sea que Pablo también llegó a ser compasivo como Bernabé y borró ese evento del pasado. Pero en este momento vemos que Bernabé fue el que fue compasivo hacia los hermanos en Cristo que han fallado. Cristo es compasivo con aquellos que han fallado. Y si usted ha fallado, puede ser que muchos no sean compasivos, pero Cristo sí. Y seguramente Cristo va a guiarle a alguien que Cristo va a reflejar esa compasión, como en Bernabé, para que usted logre tener paz y comprender que Dios lo perdonó. Así lo experimentó Marcos. Muy rápidamente, hemos navegado muy rápidamente en estos pasajes,
no los hemos expuesto en su totalidad, pero sí nos ha dado un panorama de ese siervo de Dios que Lucas introduce allá en Hechos 4. Y vemos y hemos visto la compasión de Cristo reflejada en uno de sus siervos, en Bernabé. Un hombre compasivo hacia los necesitados, a sus hermanos en Cristo necesitados. Un hombre compasivo hacia aquellos que son rechazados por su pasado. Un hombre compasivo hacia los nuevos creyentes y los tolera y les enseña y lleva a otros maestros y los exhorta. Un hombre compasivo hacia las almas perdidas, porque las almas se están perdiendo y ocupamos hombres compasivos como Bernabé. Y un hombre compasivo hacia aquellos que han fallado. No es más que el reflejo de la compasión de Cristo. Ahora, para concluir, ¿por qué Bernabé refleja a Cristo de tal manera que es tan compasivo? ¿Qué lleva a Bernabé a vender su heredad, a dejar toda su heredad posiblemente, para darla a otros? ¿Qué lleva a Bernabé a dejar todo el qué dirán de la gente para acercarse a Pablo, al que todos rechazaban? ¿Qué lleva a Bernabé a no juzgar a nuevos creyentes, sino a enseñarles con compasión? ¿Qué lleva a Bernabé, que le impulsa a ir a arriesgar su vida con compasión para que otros vengan al conocimiento de Cristo? ¿Qué impulsa a Bernabé a perdonar el agravio de Juan Marcos y volver a trabajar junto con él? Que él había entregado todo su corazón a Cristo. No sé a quién se lo escuché, pero en un mensaje lo apunté en mi Biblia. No recuerdo quién, si era una cita de alguien o una cita del expositor. Pero alguien en una ocasión, cuando yo escuchaba un mensaje, dijo: la persona que entrega el corazón lo ha entregado todo. Es su corazón pertenencia de Cristo. Porque si usted no lo ha entregado todo, si esta expresión es totalmente esa, es porque a usted aún no ha entregado su corazón. Cuando uno entregue el corazón, hermano, arriesga la vida, no le importa el qué dirán. Hermano, perdona porque sabe que ha sido perdonado. Cuando uno entrega el corazón, nuestros bienes son de Cristo y para la gloria de Cristo. Cuando uno entrega el corazón, hay compasión por las almas perdidas. Cuando uno entrega el corazón, hay perdón en nosotros. Yo quisiera desafiarles y retarles a que entreguemos todo nuestro corazón para que las virtudes de Cristo también sean reflejadas en nosotros para la gloria de Cristo. Porque quiero decir algo, no le doy ninguna gloria a Bernabé. Doy gloria a Cristo por la vida de Bernabé. Y qué bueno que la gente dé gloria a Cristo por las virtudes que usted pueda mostrar, las virtudes de Cristo que usted pueda reflejar en su vida. Ojalá la compasión sea una de ellas. Así que les invito, amados hermanos, a ser llenos del Espíritu Santo para que las virtudes de Cristo sean reflejadas en nosotros que somos sus siervos. La compasión, el amor, el perdón, la fe, la mansedumbre, la paz, la paciencia, la benignidad, el soportar, el ir, el amar, como fueron reflejados en Bernabé. Vamos a orar. Oremos, por favor. Bendito Dios y Padre de toda gloria. Gracias en esta mañana por tu palabra, por esta enseñanza de tu palabra, Padre, que a veces nos enseñas, a veces nos exhortas, a veces nos animas. Pero el conocimiento de tu palabra también es agradable. Ver cómo tú te has movido, cómo tú has usado a tus siervos y cómo tú nos enseñas a través de eso cosas y nos confrontas y nos desafías en nuestra vida. Haz que los que están oyendo sean desafiados, Padre, y
y te ruego, y yo mismo, a poder reflejar el carácter de Cristo en nuestra vida, las virtudes de Cristo en nuestra vida, sin reservas, Padre, sin reservas, no juzgando a las personas por su pasado, si ahora están en Cristo. Teniendo compasión hacia los nuevos creyentes que muchas veces son inmaduros en la fe, pero a impulsarles a crecer. Teniendo compasión por las almas perdidas, ir a ellas. Teniendo compasión por los que han fallado, perdonarlos y guiarlos. Oh Dios, gracias por Misión Bautista Berea. Que las virtudes de Cristo sean reflejadas en nosotros, en medio de nosotros, entre nosotros, para tu gloria. Que entreguemos todo, que entreguemos el corazón completo a ti. En el nombre de Jesús. Amén. Que Dios les bendiga, amados hermanos. Un fuerte abrazo, feliz día. Y continuamos, hermano Omar, con la transmisión en esta mañana.